Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hoy rendiremos homenaje a César Vallejo, uno de los mayores representantes de la poesía peruana, presentando el radiopoema Trilce. Iniciemos. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, del norte del Perú. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. César Vallejo está considerado el máximo exponente de las letras de Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. Abarcó casi todos los géneros literarios: poesía, narrativa, guiones de teatro y diversos ensayos. Además realizó una labor periodística escribiendo crónicas y artículos. Corrigió mucho sus textos puesto que casi nunca estuvo satisfecho con lo que escribía. En 1920 se vio envuelto en un incidente por el que fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Estando preso, escribió escalas melografiadas. Esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra, y se refleja de modo muy directo en varios poemas de su siguiente libro, Trilce, publicado en 1922, considerada una obra innovadora en el uso del lenguaje. Esta usa figuras literarias, como onomatopeyas y vulgarismos. ¿Ustedes sabían qué significa la palabra trilce? No, ¿verdad? Vale, se lo diré detalladamente, ¿sí? Presten muchísima atención. Trilce para nosotros trata de tristeza y un dulce sentido de la palabra. Trilce, este nombre fue creado en la cárcel en el año 1920, con tan solo 77 poemas y editada por nuestro mismísimo vallejiano César Vallejo. Trilce lleva compuesta una vanguardia poética de lengua española. Son sentimientos opuestos. Este completamente refleja diferencias en uno mismo con el sentimiento que tenemos dentro. Es por eso que se asemeja en decir que las características de Trilce concuerda con el pasado de César Vallejo. En general, de forma poética, con una fuerza bruta o violenta, a influencia de la literatura, de romper las reglas con tan solo las palabras y de conmover con las lágrimas, y retener sentimientos de lleno de tristeza y momentos dulces, con interés de aprender muchas cosas que ni podríamos saber con tan solo poesía pura, y de reflejarlas con ellas mismas. Trilce no es más tan solo un título para llenar un espacio vacío, sino es más que eso, como poemas llenos de sentimientos opuestos con divinas palabras. Para cada uno en sí, tener perplejo el hecho y el significado de la palabra. Una de estas palabras, nuestras mentes mantienen la poesía y vivir nuestros momentos poéticos, de convivir con ellos mismos, para así tener un gran aprendizaje hoy en día, de saber de dónde viene la palabra titulada Trilce, el saber de quién viene y saber de cómo se conformó. Por eso en el día de hoy se toma la palabra en saber que viene de César Vallejo, un simple poético y político. Lo creó con sus propias manos y su gran corazón poético, ¿vale? Vallejo tomó en cuenta que al paso de que escribía sus poemas, la disposición de vivir la página en el poema con una gran sensatez y de persuadir su poemario, de demostrar una gran expresión al decir Trilce, de sentir el neologismo, demuestra un gran atrevimiento en su nombre. Este significado es representativo para nuestros queridos polémicos y amantes de los versos de la poesía. Aportes de Trilce en la actualidad. César Vallejo escribió su segunda obra, Trilce, en 1922, y a la fecha es considerada una de las obras más representativas de la vanguardia. La obra no solo tiene características novedosas propias de la vanguardia, sino que posee rasgos excepcionales en cuanto a su sentido profundo, en el tratamiento temático, en el que se funden elementos americanos, regionales e indígenas con influencias europeas. El poemario Trilce aporta en la actualidad
ya que nos deja una enseñanza sobre la vanguardia literaria que constituyó la primera de las 3 crisis importantes en el ámbito literario del siglo XX en América Latina. Esta primera ruptura dio lugar a un cambio radical en la concepción y el uso de las formas artísticas literarias, fundamentalmente en la poesía, y se impuso una construcción que afectó el orden emotivo y espiritual de Hispanoamérica y del mundo. La lírica de vanguardia no solo renovó el lenguaje, sino también los objetivos de la poesía tradicional, caracterizada por el culto a la belleza y la armonía estética. Se caracteriza por una violenta ruptura con toda imitación o influencia literaria, así marcando un antes y después, llevando a aquellos que hoy en día procuremos salir de la ruina y mediocridad, buscando nuevos horizontes y nuevas cumbres que conquistar, levantando nuestra voz para cumplir nuestros derechos y procurando innovar cosas ya existentes y buscando enseñar a otros que de esta forma debemos generar una cadena constante de nuevos logros y no rendirse pese a cualquier dificultad. Debemos salir adelante, siendo resilientes frente a los debates por los que nos encontramos atravesando en estos momentos, tanto políticos, sociales y humanitarios. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago, y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias nubladoras penas, hacia el silencioso corral y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor esperemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Y ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos, con los cuales jugábamos todo el santo día, sin pelearnos, como debe de ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obediente y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores, siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiéramos partir. Aguedita, Nativa, Miguel. Llamo, busco el tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo, y el único recluso sea yo. Como el astro luminoso que traspone su cenit y concluye en el ocaso, así es la vida de César Vallejo. Declinó un 15 de abril de 1938, tal como él mismo lo vaticinara en un conmovedor poema. Me moriré en París y no me corro, tal vez un día como es hoy de otoño, porque jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Es que Vallejo sabía de la tragedia humana, de la unidad indisoluble entre la vida y la muerte. Sabía que para eso hemos nacido, para vivir de nuestra muerte. César Abraham Vallejo Mendoza, poeta, escritor, periodista y novelista, hizo de la injusticia, de la miseria, del hambre, de su dolor, de la soledad y de su permanente vía crucis, la base de su poesía. En ella resume todo el infinito sufrimiento de la humanidad, acosada por la injusticia, el engaño, el hambre, la miseria y la orfandad. Vallejo es considerado el más grande poeta del Perú. Su obra refleja el dolor por la injusticia sociales y la desgarradora búsqueda de la solidaridad humana. También buscó reivindicar al hombre de a pie. Es considerado el representante máximo del vanguardismo en el Perú.
Sus poemas están llenos de amor humano y esperanza. Es el niño, el anciano, la madre el que tiene hambre y sed de justicia, el desconocido, el que no tiene cumpleaños, el desposeído que lucha por la justicia y la libertad, el que halla espacio en el alma del poeta. Por ello, cuando leemos sus poemas sentimos en lo más profundo de nuestro ser que algo muy nuestro está allí presente. En el país en el que vivimos, lleno de injusticia, pobreza, abandono, egoísmo y corrupción, donde existen miles de niños que caminan sin infancia, sin nombre, sin pan y sin futuro, donde existen miles de niños que mendigan por las calles o que trabajan día y noche para llevarse un mendrugo a la boca. Surge del silencio de la voz del poeta, de sensibilidad maravillosa. Amado sea el niño que cae y aún llora, y el hombre que ha caído y ya no llora. Ay de tanto, ay de poco, ay de ellos. Para concluir, sobre el lenguaje de César Vallejo, aunque haya pasado por varias etapas estilísticas, siempre tuvo su propia escritura e impronta. En efecto, cada influencia que haya podido tener en algún movimiento poético o de algún poeta en particular, no determinó del completo su propio estilo, ya que él usó tal influencia para crear algo personal y especial. Así es la poesía. Siempre se puede resaltar la manipulación del lenguaje que sea para privilegiar la forma o el fondo, la concisión y la evocación del mundo íntimo, por lo cual se considera hoy como un poeta de alto rango. Todos estos hechos fueron muy importantes en su etapa artística, por lo cual podemos concluir diciendo que la poesía de Vallejo, además de modernista, vanguardista, posmodernista, es sobre todo social y humanista. Él vive en el corazón y en la mente de su pueblo, sobre todo de los más pobres y olvidados, y de ellos son testigos los sufrimientos, la soledad, los huesos húmedos, la lluvia y los caminos. César Vallejo, orgullo del Perú. Siempre te recordaremos como un hermano ausente, doloroso y próximo. Él es César Vallejo.